Bien, en este video tutorial vamos a crear un servidor HTTPS con Node y Express. El primer requisito que necesitamos es tener ya instalado Node.js. Este lo podemos descargar de aquí del sitio web oficial de la empresa nodejs.org. Lo descargamos y lo instalamos. Una vez que ya lo tenemos instalado, entonces vamos a crear una carpeta del proyecto. La estoy creando en este caso en el escritorio y a la carpeta le estoy llamando nada más proyecto. Entonces, más bien servidor. Le estamos llamando servidor y vamos a abrirla para para copiar la ruta. Y entonces en una ventana de terminal nos vamos a, o de línea de comandos, nos vamos a pasar a la carpeta. Ya estando en la carpeta, actualmente la carpeta la tenemos vacía, entonces vamos a ejecutar el comando npm init para inicializar el proyecto. Esto nos va a crear el proyecto, el archivo package.json, y aquí nos empieza a preguntar los primeros la información con respecto al proyecto. Tenemos aquí el nombre del paquete, pues le estamos llamando servidor. La versión 1 lo dejamos tal cual y este va a ser un servidor HTTPS con Node y Express. Luego el entry point es el index.js, sería el archivo que vamos a test command, git repository. Si tenemos el git repository lo podemos agregar ahí, pero de momento lo dejamos tal cual. Keywords, el autor y listo. Licencia de tipo, todo es correcto. Escribimos yes. Y ahora aquí en el archivo tenemos nuestro package. Entonces el primer paso es que vamos a instalar eh, con npm install y lo vamos a guardar en el package con guión save. Vamos a instalar el Express y una vez que lo termina de instalar, nuestro archivo JSON ya está con las dependencias requeridas. En este caso ahora podemos ver que se creó una carpeta llamada Node Modules y el archivo package.json, ¿no? Si pasamos la carpeta al editor, tenemos aquí eh, los archivos que acaba de crear. El package.json contiene la información que nos pidió al momento de inicializar el proyecto y la dependencia como express.js. Entonces vamos a crear el primer archivo, que sería nuestro archivo dentro de la carpeta del servidor. Vamos a crear el archivo index.js y en este archivo vamos a inicializar con el código requerido, ¿no? Vamos a poner primero var express igual a require, más bien es express. Y luego vamos a empezar primero con el servidor eh, HTTP normal para ver cuál sería el cambio para el servidor HTTPS. Luego vamos a crear una variable que sea de tipo express, que es var app nuestra aplicación, que va a ser igual a express. Y a partir de aquí, pues bueno, esta es la aplicación que va a recibir las peticiones, ¿no? Podemos definir una constante o una variable para el puerto en el que queremos que inicialice nuestro servidor o que esté escuchando el servidor. El puerto 80, pues a lo mejor si tenemos instalados algunos otros eh, servidores web, pues podría ya estar en uso, entonces podemos cambiarlo por otro tipo de servidor. Para inicializar, entonces, vamos a poner que la aplicación va a escuchar en el puerto que estamos indicando y cuando arranque el servidor vamos a poner una función que nos indique
en la consola que está escuchando en el puerto. En este caso va a ser un servidor HTTP normal. Um, Corriendo o escuchando en el puerto 80. Luego, si tenemos una petición tipo GET a la raíz, entonces en la función vamos a recibir el request y el response. En esta pues únicamente vamos a devolver en el res.send, vamos a devolverle al navegador: estás en la página principal. Y también en la consola vamos a indicar que se recibió una petición de tipo GET. Se recibió una petición de tipo GET. Listo, con esto ya tenemos un servidor inicial muy sencillo que solamente recibe una petición tipo GET, pero escuchando en el puerto 80 con el protocolo HTTP. Vamos a pasar nuevamente a la consola, y en la consola lo que vamos a hacer es inicializarlo o correrlo con Node y el archivo index.js. En la consola vemos que ya está mencionando que está corriendo en el puerto 80, y si abrimos el navegador y nos vamos a localhost, entonces vemos que nos lanza el mensaje que nosotros pusimos en el send. Y en la misma consola ahora se muestra que recibió una petición tipo GET. Listo. El servidor lo podemos parar con control C, lo detenemos, vamos a minimizar la ventana, y en el código ahora vamos a hacer un cambio. Antes de esto necesitamos instalar las demás dependencias. Vamos a instalar ahora el file service para poder tener acceso a la carpeta y a los archivos. Listo. Y ahora instalamos el HTTPS. Perfecto. Ahora, obviamente, para poder levantar un servidor HTTPS necesitamos los certificados SSL del Secure Server Layer, ¿no? Socket Layer, Secure Socket Layer. Entonces, estos certificados, pues normalmente los emite una entidad certificadora, o podemos autogenerarlos como certificados autofirmados con el OpenSSL. Una vez que ya los tenemos, pues a lo mejor creados estos archivos, los pasamos a la misma carpeta. Vamos a pasarlos a la misma carpeta, los archivos mi certificado.key y mi certificado.crt. Son los archivos del certificado, y la llave. La llave es el certificado es la llave pública y el .key es la llave privada. Estos los requerimos en la misma carpeta donde tenemos el servidor, y ahora vamos a hacer unos cambios en el código, ¿no? Detenemos el servidor para poder modificar entonces el archivo. Aquí, antes de inicializar el puerto, pues bueno, necesitamos también, ya que instalamos estas dependencias, necesitamos cargarlas en el programa, en la aplicación. Entonces el fs va a ser igual al require fs, y también el https listo. La aplicación va a ser Express. El puerto, ahora el puerto para trabajar con el protocolo HTTPS, podemos utilizar el puerto 443 o cualquier otro puerto que esté disponible en nuestra aplicación. Y luego con el objeto HTTPS creamos el servidor create server, y lo que requiere primero son los parámetros, en este caso del certificado y la llave, la aplicación
ujú, con la que va a trabajar, y posteriormente en la aplicación vamos a decirle que lo que teníamos antes, ¿no? El listen en el puerto, en este caso ahora va a ser el puerto 443, y aquí lo que va a mostrar ahora es que está corriendo el servidor HTTPS en el puerto 443. Aquí en la información en un objeto JSON nosotros vamos a indicar el cert, que va a ser igual a mi archivo, que es mi certificado.crt, coma, y el key va a ser el mi certificado.key. Pero estos archivos los tenemos que leer con el file system como archivos. Entonces, fs.read file sync, que es una función, y listo. Ahora el segundo archivo, fs.read file sync, y el argumento de estas dos funciones pues son las rutas a los archivos. Una vez que tenemos esto, ahora sí, lo demás podría quedar igual. A partir de aquí irían las peticiones get, post, delete, put, las que requiramos para hacer una aplicación o un API REST, etcétera, corriendo con el protocolo HTTPS. Listo. Esto sería todo lo que necesitamos para echar a andar un servidor HTTPS con Node y Express. Es así de simple y de sencillo. Simplemente requeríamos los módulos del HTTPS y listo. Vamos a correrlo y a probarlo, ¿no? Entonces, igual lo ejecutamos con node index.js, y ahora el servidor dice que está corriendo, es el servidor HTTPS corriendo en el puerto 443. Si aquí refrescamos, nos va a decir que ya no existe la página porque el servidor ya no está corriendo con el protocolo HTTP. Necesitamos aquí especificar HTTPS localhost, y entonces entramos y ahora sí nos dice estás en la página principal, y vemos en la consola ya recibió la petición tipo GET, el servidor corriendo en el puerto 443. ¿Por qué no lo especificamos aquí? Porque es el puerto por defecto para los protocolos seguros. Como mencionaba también hace un momento, como los certificados son autogenerados, autofirmados, entonces de cualquier forma nos está diciendo que no es seguro. Está entrando con el protocolo HTTPS, como vimos, aquí arriba lo vemos, pero no es seguro porque son autofirmados estos certificados. Pero con esto podemos ver el claro ejemplo de cómo podemos crear rápidamente un servidor Node corriendo con los protocolos SSL, los certificados SSL.